Hola, saludos. Esta es la videotutoría de la asignatura de electrónica correspondiente al 11 de abril. Bien, lo que vamos a hacer hoy es comentar el caso práctico que cierra ya el bloque 3, el tema 3 de electrónica digital, de manera que básicamente una vez ya introducido el caso práctico, pues lo que resta de mes, porque este bloque era bastante largo, la semana que viene también son vacaciones, lo que resta de mes es ya para ir terminando y preparando la entrega, de acuerdo, de todas las actividades relacionadas con este bloque, de manera que ya la próxima videotutoría será a principios de mayo, en la cual introduciremos el que será ya el último tema de la asignatura, que obviamente será un tema más corto que este, con menos carga de trabajo y que podéis consultar ya en la plataforma. El último tema, pues veremos pues algunos conceptos básicos sobre audífonos, básicamente sobre audífonos digitales, como ejemplo un poco de aplicación de todo lo que hemos ido viendo y comentando a lo largo de la asignatura de electrónica en el presente curso. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es comentar y plantear un poco cómo se puede resolver el caso práctico asociado a este tema, con el cual ya cerrar el tema para que podáis ir acabando todas las actividades relacionadas con este tema, las actividades puntuables, incluyendo el caso práctico de aquí a finales de abril. El caso práctico plantea lo siguiente, ¿de acuerdo? Pide que diseñemos un circuito digital para encender y apagar un audífono, ¿de acuerdo? Imaginemos que tenemos un audífono y queremos pues colocar pues un circuito que se encargue de encender y apagar el audífono. Para ello, dicho circuito digital de encendido y apagado del audífono o de control de encendido y el apagado del audífono, pues dice que dispone de un interruptor manual de encendido y apagado, un botón de on-off, ¿de acuerdo? De on-off. Si le damos al on se enchufará, si le damos al off se apagará. No obstante, queremos que dicho circuito pues tenga pues un par de medidas, digamos, automatizadas de seguridad para preservar el buen funcionamiento del aparato. Eh, la primera medida es que tendrá pues una especie de detector interno de nivel de pila o de batería, de manera que si la pila ya está agotándose o está a punto de terminarse, el audífono se apagará automáticamente, para evitar que la pila se acabe de agotar del todo y que eso pueda provocar pues algún daño en el aparato. Además, nos dice también en las especificaciones del caso práctico que pues ese circuito de control de encendido y apagado del audífono pues tendrá un sensor de nivel de intensidad de sonido, de manera que si el sonido entrante en el audífono es demasiado alto, hemos puesto una cifra de 120 decibelios, pues el audífono también se apagará, dejará de funcionar, pues para evitar que se sature por encima de sus capacidades o que el exceso de ruido exterior pueda provocar daño en los circuitos internos o incluso pueda provocar pues algún tipo de daño en su usuario. Este es un poco el planteamiento del problema. Queremos un circuito digital que va a controlar el encendido y apagado de un audífono, que tiene un botón de on-off que se puede ejecutar manualmente, lo puede ejecutar el usuario, y después dos medidas, digamos, de control, que lo que nos dice es, si queda poca pila, apagará el audífono, aunque esté en on, ¿de acuerdo? Aunque le hayamos dado el botón de on, y si el sonido exterior es demasiado intenso, también se apagará o dejará de funcionar el audífono, aunque quede pila, ya aunque esté en on, aunque esté enchufado, para entendernos, para evitar que se dañe. Vamos a ver cómo, digamos, se puede plantear un poco esquemáticamente la resolución de este caso práctico, desde un punto de vista de la electrónica digital. Bien, ¿qué tenemos? Sabemos que en la electrónica digital funcionamos siempre con variables que son unos y ceros. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es una especie de asignación de qué serán nuestros unos y nuestros ceros. Nosotros lo que tenemos pues será pues, un circuito, ¿de acuerdo? Que tendrá una salida que nos indicará o que determinará si el audífono está encendido o está apagado. Una salida, pues que podemos, por ejemplo, asignar valor 1 si el audífono está en marcha, valor 0 si el audífono está apagado. ¿De acuerdo? ¿De qué dependerá de que el audífono esté en marcha o esté apagado? Dependerá de la combinación de tres señales de entrada diferentes.
Por una parte, tendremos un interruptor. ¿De acuerdo? Tendremos un interruptor. Tenemos que asignar valores 1 y 0 a la posible situación del interruptor. Pues, por ejemplo, diremos que 1, el interruptor está pulsado, 0, el interruptor no está pulsado. ¿De qué depende además de que al final el audífono se conecte o se desconecte, esté conectado o desconectado? Depende también de un sensor, que es el sensor de carga de batería. Bueno, pues habrá un sensor que nos medirá la carga de la pila o de la batería. Una especie de pequeño voltímetro, por ejemplo, o de pequeño amperímetro, que nos dirá, pues, por ejemplo, si hay suficiente batería, nos enviará una señal, 1, hay batería, 0, no hay suficiente batería, se está vaciando. ¿De acuerdo? ¿Y de qué dependerá, por último, que esté o no esté en funcionamiento el audífono? Pues dependerá de otro sensor que nos da una lectura de decibelios. Mide el sonido de la intensidad entrante, está el micrófono del audífono, mide el sonido que entra y a partir de ahí nos dirá 1, por ejemplo, si hay demasiado ruido, si están entrando más de 120 decibelios, 0, si no están entrando 120 decibelios. ¿De acuerdo? De manera que aquí habrá un circuito que recogerá las 3 señales de entrada. Recogerá la señal de entrada 1 o 0 si el interruptor está pulsado o no está pulsado, 1 o 0 si hay batería o no hay batería, 1 o 0 si hay demasiado ruido para que funcione el audífono o no hay demasiado ruido. Y en función del valor que tenga cada una de las entradas, pues habrá una salida que será un 1, audífono en marcha, un 0, audífono apagado. ¿De acuerdo? Ese es un poco el planteamiento del problema. Tenemos un circuito que recibirá 3 señales de entrada, 3 señales eléctricas. Señal 1, entrará voltaje, entrará intensidad, si el interruptor está pulsado, si hay pila o suficiente pila en el audífono y si se ha detectado un sonido demasiado fuerte. Recibirá una señal 0 si el interruptor no está pulsado, una señal 0 si no hay bastante batería y una señal 0 o equivalente a 0 si el ruido que entra no es demasiado alto. Y en función de la combinación de las 3 entradas, tiene que decidir si mantiene o si conecta o mantiene encendido el audífono o si lo apaga. ¿Qué tenemos que hacer a continuación para saber cuál puede ser nuestro circuito digital? Pues construir la tabla de la verdad. ¿De acuerdo? La tabla de la verdad. ¿En función de qué? Pues en función de todas las combinaciones posibles de entrada. Oiga, ¿qué tiene que pasar si el interruptor está pulsado, hay batería, pero hay demasiado ruido? ¿Qué tiene que pasar si el interruptor no está pulsado, no hay batería y no hay demasiado ruido? ¿Qué tiene que pasar si hemos pulsado el interruptor, hay batería, pero hay demasiado ruido? Por lo tanto, tenemos que combinar todas las entradas posibles. ¿Qué entradas teníamos? El interruptor, la batería y el sonido. ¿Qué puede suceder con estas 3 entradas? Pues puede suceder cualquier combinación posible respecto a sus valores. Como hay 3 entradas y 2 valores posibles, hay 8 combinaciones posibles, que son precisamente los 8 primeros números expresados en binario. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y el último 1, 1, 1. Si cada uno de los 3 sensores puede enviar en cada momento una señal 0 o una señal 1,
lo que puede suceder cuando combinemos las tres entradas es esto. Y en función de la combinación de las tres entradas hay que ver cuál es la salida, sabiendo qué es lo que nos piden. Por ejemplo, si el interruptor está apagado, ¿cómo debe estar el audífono? Estará apagado, siempre, porque si lo hemos apagado manualmente, hemos decidido apagarlo. Por lo tanto, si el interruptor está apagado, da lo mismo que haya ruido, que no quede pila o no quede pila, que la salida tiene que ser un 0. Continuamos. El interruptor 0. ¿Qué quiere decir el interruptor 0? Que está apagado. Por tanto, el audífono estará apagado. Da lo mismo que haya pila, que no haya pila, que haya mucho ruido, que no haya ruido. Siempre estará apagado. Interruptor 0. ¿Continúa estando apagado? Pues la salida será 0. ¿De acuerdo? El audífono estará apagado. Siguiente posibilidad. ¿Continúa el interruptor apagado? Nos da igual el resto. Continúa apagado. Siguiente posibilidad. El interruptor está pulsado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, puede ser que el audífono esté pulsado. Pero depende si queda batería o no hay ruido. ¿Qué nos dice? El interruptor está pulsado. La batería 0. No hay batería. El interruptor está pulsado, pero no hay batería. Y tampoco hay ruido fuerte. ¿Cómo estará? ¿De acuerdo? ¿Cómo estará el audífono? Le toca estar apagado. ¿Por qué? Porque hemos dicho que aunque apretemos el interruptor, ¿de acuerdo? Y no haya demasiado ruido, si no hay batería, y esto nos está indicando que no hay batería, el interruptor debe estar apagado. Perdón, el audífono debe estar apagado. Aunque hayamos pulsado el interruptor, el audífono no se enchufará porque no hay batería. Aunque pulsemos el interruptor, el audífono no se enchufará si hay demasiado ruido. De esta forma, tenéis que completar la tabla de la verdad. Ahora imaginaros, ¿de acuerdo? Imaginaros que al final de la tabla de la verdad resultante sea, que no lo es, la tenéis que completar vosotros. Y al final la tabla de resultante de la verdad sea la siguiente: 0, 1, 0, 1. ¿De acuerdo? Estos son los dos casos en los cuales el audífono estará en on. ¿Por qué? Pues porque el interruptor está en on, porque queda batería y porque no hay demasiado ruido. Por ejemplo, repito que esta no es la solución correcta. Completad vosotros la tabla de la verdad para saber cuál es la solución correcta. A partir de ahí, una vez sé la tabla de la verdad, una vez sé las salidas en función de los diferentes valores de entrada, lo que tengo que hacer es sacar la función lógica correspondiente. La voy a escribir aquí. ¿Cómo se saca la función lógica correspondiente, la que nos relaciona los valores? Nos tenemos que fijar en las salidas que son 1. ¿De acuerdo? Nos tenemos que fijar, recordad, en las salidas que son 1. Aquí tengo una salida 1. ¿Y qué me dice? Que el interruptor es un 1. Por tanto, la función será el valor del interruptor. Que la batería es un 0. Por lo tanto, será la batería complementada. Y que el sonido es un 1. Y que el sonido es un 1. Por tanto, el sonido tal cual. Más, busquemos donde hay otro 1. Aquí hay otro 1. ¿De acuerdo? Aquí hay otro 1 y nos dice que el interruptor es 1, por lo tanto más interruptor, que la batería es un 1 multiplicado por la batería y que el sonido es un 1. Repito que esta no es la solución correcta, multiplicado por el sonido. Esta es la función lógica, hemos hecho ejercicios al respecto, que nos dice cuál será la salida en función de la combinación de los valores de entrada. Donde recordad, esto de aquí, al fin y al cabo, es una puerta inversora. El producto es una puerta AND. Y la suma es una puerta OR.
Con lo cual, la función lógica nos está dando cuál es el circuito. ¿Cómo será el circuito? Pues vaya, dibujémoslo. Hagamos nuestro esquema del circuito, suponiendo que esta sea la solución correcta. A ver si hago esto más grande. Y lo solucionamos. Vale. Aquí a ver si nos cabe. Bien, esta digamos que, imaginemos que esta sea la solución correcta. La función de salida, que nos va a decir si enchufamos, será I por la complementaria de la entrada de la batería, por el valor de la lectura del sensor de ruido y por B por S. ¿Cuál sería nuestro circuito? Bien, tenemos tres entradas para el circuito, que son I, B y S. Tenemos por aquí un producto, que sería una puerta AND, aquí otro producto, que sería una puerta AND, y la salida, que sería una puerta OR. ¿Cómo combinamos? Dice, la primera puerta cogemos el valor de I, cogemos el valor de I. Cogemos el valor de B complementado, pues por lo tanto necesitamos aquí una puerta que nos complemente, que nos traque la inversa. Cogemos el valor de B invertido. Y después cogemos el valor de la entrada S. Y cogemos el valor de la entrada S. Eso es lo que va a la primera puerta. Después, vayamos a la segunda puerta. Esta de aquí. Una puerta AND, producto. Nos dice, cojamos el valor de I. Pues bien, cojamos el valor de I para la segunda puerta. Cojamos el valor de B. Cojamos el valor de B. Y cojamos el valor de S. Cogemos el valor de S. Y lo pasamos, lo multiplicamos, lo pasamos por una puerta AND. Y la salida la sumamos, la pasamos por una puerta OR. Y esta sería la salida que nos determinaría si el audífono está en on y en off. O sea, aquí tendremos la señal del interruptor, 1 si está encendido, 0 si está apagado, la señal que nos da el nivel de batería, 1 si queda batería, 0 si no queda batería, la señal que nos da desde el micrófono del audífono, 1 si hay demasiado ruido y se puede estropear el audífono, 0 si no lo hay. Y esas tres entradas se combinarían con estas puertas lógicas, una puerta inversora, dos puertas AND y una puerta OR, y aquí nos diría si el audífono se tiene o estará operativo o no estará operativo en función de los valores. Esto ahora lo llevaremos a nuestro programa de simulación de circuitos digitales y lo construimos y comprobamos cómo funciona. Tenemos tres entradas, pues nos vamos a input. Tenemos tres entradas, una entrada, dos entradas, tres entradas. Le ponemos texto, ¿de acuerdo? Texto. Este texto, este era el interruptor. Vamos a hacer sitio. Este era el interruptor. ¿De acuerdo? Este era el interruptor. ¿Qué más teníamos? Teníamos el nivel de batería. Pues teníamos la batería. El nivel de pila. ¿De acuerdo? Nivel de pila. 1 si quedaba pila, 0 si no quedaba pila. ¿Y qué más teníamos? Epa. A ver, se me ha ido aquí. ¿Y qué más teníamos? El nivel de sonido o el nivel de ruido.
acuerdo? Tres sensores. Un sensor que era un interruptor, uno encendido, cero apagado, un sensor para decir si quedaba pila, uno queda pila, cero no queda pila, un sensor para decir si hay demasiado ruido externo que puede estropear el audífono, uno hay demasiado ruido externo, cero no hay demasiado ruido externo. Recordad que estamos construyendo este circuito correspondiente a esta función lógica. ¿Vale? ¿Qué necesitamos? Puertas. Una puerta AND de 3 entradas. Aquí la tenemos. La primera puerta AND. ¿De acuerdo? ¿Qué conectábamos a esa puerta? Conectábamos la salida del interruptor. Recordad. La salida del interruptor. Conectábamos la señal de la batería, pero negada. Por lo tanto, necesitamos un inversor. Aquí tenemos el inversor. Lo colocamos. La señal de la batería, que la pasamos por el inversor, la conectamos ahí. Y por último, conectábamos la señal que nos venía del sensor de ruido. ¿De acuerdo? Esta era esta parte. Continuamos. ¿Qué teníamos? Otra puerta AND. Puerta AND. Donde conectábamos ¿qué? La entrada de la señal del interruptor. A ver si consigo pillarla. Un poco detrás de la señal de la entrada del interruptor. Aquí puedo ir moviendo las conexiones para que quede más bonito. Conectábamos la salida de la pila. Aquí la tengo. De aquí si selecciono pues puedo moverla. Y conectábamos la salida del sensor de ruido. ¿De acuerdo? Esta es nuestra primera parte. Nuestra primera parte de conexión. Esta es puerta AND y esta puerta AND. Y después sumábamos salida hacia una puerta OR. Pues buscamos una puerta OR. Aquí la tenemos. Colocamos la puerta OR. Y la salida de cada puerta AND va a la puerta OR. Y aquí tenemos ya la señal de salida, que será 1, 0. 1, mantén el audífono enchufado. 0, no mantengas el audífono enchufado y déjalo apagado. ¿Por qué? O porque ha apagado el interruptor, o porque no queda pila, o porque hay demasiado ruido externo que puede dañarlo. Pues saquemos un output para ver cuál sería la señal de salida. ¿De acuerdo? De manera que presentaremos el diseño de nuestro circuito y podemos comprobar el funcionamiento, podemos comprobar si realmente hemos acertado y esta es la solución correcta o no la es. Repito, no la es un ejemplo. Acabad de hacer la tabla de la verdad para sacar la función correcta y representarla. Si tengo enchufado el interruptor, pues aquí no se enchufa. ¿Por qué? Pues por lo mejor no queda pila o porque hay demasiado ruido. Ah, mira, aquí sí que se enchufa. ¿De acuerdo? Como veis, obviamente no es la solución correcta, porque tengo el audífono enchufado cuando el interruptor está enchufado, cuando hay pila, pero cuando hay demasiado ruido. Y cuando hay demasiado ruido hemos quedado que el audífono tiene que estar apagado. ¿De acuerdo? Porque si no se puede estropear. ¿Vale? También lo tengo enchufado cuando el interruptor está abierto, cuando no queda pila y cuando hay demasiado ruido. Y aquí tendría que estar apagado. Por tanto, como veis, esta no es la solución correcta. ¿De acuerdo? Simplemente lo que quiere es ilustrar todo el proceso de solución del caso práctico. Resumo. ¿Qué se espera aportando la resolución del caso práctico? Pues metéis un informe donde esté el planteamiento del problema. Es lo que he explicado al principio. ¿De acuerdo? Tenemos una entrada, un circuito de entrada a un audífono que va a controlar si se enciende o se apaga en función de la señal que le envíe un interruptor, que puede estar pulsado o no pulsado, un sensor que nos dice si hay suficiente batería o no la hay, y otro sensor que nos dice si hay demasiado ruido o no lo hay. Y las condiciones son que el audífono estará enchufado siempre que el interruptor esté enchufado y quede batería y no haya demasiado ruido.
explicamos cómo asignamos, a qué asignamos los unos y cero, construimos y presentamos la tabla de la verdad, la correcta, a partir de ahí sacamos la función lógica, y una vez sacada la función lógica, pues ya en CEDAR-Logic construimos nuestro circuito, lo mostramos y hacemos una comprobación de cómo funciona para diferentes entradas posibles. No hace falta para todas las entradas, pero sí presentarlo para 2, 3 o 4 opciones. Con lo cual diríamos, oiga usted, si usted quiere construir un circuito que controle el encendido y el apagado de un audífono en función de estas tres cosas, un interruptor manual, el nivel de batería y el ruido externo, pues tiene que construirlo de esta manera utilizando estas puertas lógicas. ¿De acuerdo? Bien. Lo dejamos ahí y a partir de aquí, pues lo que queda de mes, ir terminando, ir haciendo el caso práctico, ir terminando todo el trabajo asociado a este bloque, que era un bloque bastante grande, para intentar tenerlo terminado y entregarlo a finales del mes de abril. Si alguien pues tiene algún pequeño retraso, que me lo comunique, y ya la próxima videotutoría será a principio de mayo, donde introduciremos el último tema de la asignatura. ¿De acuerdo? Nos vemos.